Listo. Muy Profe, buenas buenas tardes con tardes. cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Vamos a iniciar dando indicaciones respecto a la plataforma en primer lugar. En el cronograma de actividades, con ustedes hubo el cambio, ya que, como les decía, el proyecto de grado se postergó un poco y prácticamente estaríamos con el cronograma anterior que se publicó, pero aquí no estaría, ¿no? Pero vamos a ir explicando. La semana del 8 de enero se tomó la evaluación formativa número 2. Esa evaluación formativa 2, si es que hay casos de estudiantes que usted ingresa y no puede dar, es por cuestión de la pensión. En cuanto haga la cancelación respectiva, envía el comprobante a colecturía y también a mi persona una fotito para yo inmediatamente poderle habilitar esta evaluación formativa. Todas las actividades anteriores a la plataforma, que son las 5 autoevaluaciones y lo que corresponde a la formativa número 1, están habilitadas. Lo único que está con restricción es el caso de la formativa número 2, vuelvo y repito, de aquellas personas que estarían adeudando la pensión. La semana anterior nos enviaron de rectorado que debemos hacer la restricción respectiva y podían dar a aquellas personas que únicamente debían el mes de enero. Entonces, ponerse al día, recordar que ya la próxima semana es la siguiente clase, el 22 de enero, y con esa clase estaríamos finalizando, ya que el 29 es el examen que ustedes deben dar y prácticamente estaríamos cerrando este tercero de bachillerato en la asignatura de física. Entonces, por favor, irse igualando las actividades si es que hay personas que todavía deben, alguna de ellas no han hecho alguna autoevaluación o no han hecho alguna formativa, realizarlo lo más pronto posible. Las notas, una vez finalizado el 22 de enero, a la siguiente semana vamos a dejar una semana libre por aquellos estudiantes que por cualquier cosa les falta completar alguna de las actividades e inmediatamente estaríamos ya subiendo las notas al sistema para que Secretaría proceda a llenar en las matrices correspondientes que nos envían el Ministerio de Educación y de esa manera poder ver si es que usted sale o no exonerado dentro del proyecto de grado. Entonces, por favor, igualarse porque necesitamos esas notas lo más pronto posible. Eso respecto a la parte de este segundo trimestre y dos clases más, como les digo, estaríamos ya terminando. Vamos ahora a la parte de la plataforma. Nos ubicamos en la semana número 8 y aquí está cargado un video sobre potencial eléctrico, que es el tema del día de hoy que vamos a revisar. Hay un recurso, la presentación sobre potencial eléctrico. Debajo de esto se cargarán los dos videos de la clase y la autoevaluación número 6, que estará habilitado a partir del día martes 6 de la tarde, 18 horas. Hasta eso usted puede revisar nuevamente el módulo, revisar los videos o los recursos que se han puesto acá para que no tenga ningún tipo de inconveniente. Eso respecto, por favor, a la plataforma. Recordarles que si es que le falta alguna actividad, inmediatamente debe usted igualarse. No nos olvidemos de ir poniendo nuestra asistencia dentro de la plataforma. Unidad número 3. Por favor, me avisan si es que estoy compartiendo
el documento. Sí, licenciado, está compartiendo. Listo, muchas gracias. Ya. Potencial eléctrico y capacitancia. El día de hoy vamos a ver lo que respecta a potencial eléctrico y la próxima semana revisaremos lo que es capacitancia. ¿Qué es potencial eléctrico? Sobre esto, en la parte de la plataforma está cargado un video para que usted también se pueda familiarizar un poco con este concepto. Definición. El potencial es un punto considerado del campo a una distancia r de una carga puntual. Es el trabajo realizado en contra de las fuerzas eléctricas al traer una carga elemental o de prueba positiva más Q desde el infinito a dicho punto. Ejemplo gráfico, aquí nosotros tenemos el concepto de lo que es potencial eléctrico, que una carga positiva y es el trabajo que realiza, dice, desde el infinito, no una carga positiva. Diferencia de potencial se simboliza con la letra mayúscula B o V. Se define como el trabajo que realiza el campo eléctrico al desplazar una carga elemental o de prueba positiva. Siempre esta carga de prueba la vamos a considerar positiva, desde un punto A hasta un punto B dentro del campo eléctrico. Ejemplo gráfico, ahí nosotros tenemos una carga positiva Q, los diferentes campos eléctricos, considerando aquí un punto A, un punto B, la distancia que existe desde la carga puntual hacia el punto A y hacia el punto B. Es una cantidad escalar cuya ecuación fundamental es el potencial o la diferencia de potencial es igual al potencial en A menos el potencial en B o el trabajo sobre la carga. Las unidades en el sistema internacional es el voltio, que es el voltio, el joule sobre coulomb, voltio. En el sistema CGS es el ergio sobre stad coulomb, ergio que es igual a la DINA por centímetro. Entonces también va a haber por esta voltio, ¿no? La unidad puede darse el caso. Pero más intentaremos trabajar en sistema internacional, que es el voltio. ¿Qué es el voltio? Se simboliza con V, es la cantidad de potencial o diferencia de potencial o voltaje que se define como el trabajo de un joule que se necesita para desplazar en un campo la carga de un coulomb. Algunas equivalencias, un ABB es 10 elevado a la menos 8 voltios, o eso es igual a 3,336 por 10 elevado a la menos 11 stadvoltio. Un voltio es igual a 10 a la octava ABB de voltio, o 3,336 por 10 ahora a la menos 3 stadvoltio. Un stadvoltio es igual a 300 voltios, o eso es igual a 3 por 10 elevado a la 10 ABB de voltio. Diferencia de potencial en el campo eléctrico uniforme y viene la deducción de la ecuación. Vamos nosotros aquí a tener dos placas, una placa positiva y una placa negativa. Recordemos que cuando los signos son contrarios, se atraen, ¿no? Se iría hacia, en este caso, hacia el lado derecho, el potencial. Bueno, aquí ubicamos de dónde sale la deducción de la fórmula, pero lo que nosotros queremos llegar es a esta fórmula. El potencial es igual a E, que es el campo eléctrico, dividido por R, que es la distancia que existe, ¿no? Ya que aquí las cargas se estarían simplificando. Potencial en función de una carga puntual, asimismo tenemos el gráfico, se obtiene relacionando los elementos del trabajo con la carga elemental o de prueba siendo directamente proporcional a la carga puntual e inversamente proporcional a la distancia. Entonces aquí tenemos la fórmula, dice directamente proporcional a la carga, B es igual a K por Q, directamente, e inversamente proporcional a la distancia R. Asimismo, tenemos cuando es una superficie equipotencial,
las líneas de fuerza, superficie equipotencial. El potencial es una magnitud escalar, es decir, no tiene unidades cuyos signos son el potencial debido a una cantidad positiva es positiva y el potencial debido a una carga negativa es negativo. Potencial en función de varias cargas puntuales. Entonces, si tenemos ahí una carga 1, una carga 2, una carga 3, una carga 4, una carga 5, las diferentes distancias R1, R2, R3, R4, R5 respecto a un punto A, ¿no? Diferencia de potencial 1 y lo mismo hasta una diferencia de potencial 5 y así pueden haber más cargas. Estos puntos suspensivos significa que son cargas infinitas. ¿Cómo calculamos la diferencia de potencial en este punto, en el punto A? Es B1 más B2 más B3 más B4 más B5, etcétera, hasta un B sub n, la suma algebraica. Como sabemos nosotros que la diferencia de potencial es K por Q sub 1 dividido para R1 y lo mismo acá, K por Q sub 2 sobre R2 más K por Q sub 3 R3 y así sucesivamente hasta llegar a un K Q sub N dividido para R a la N. En vez de poner toda esta fórmula que tenemos aquí, también podemos resumirle de la siguiente manera. El potencial en A es igual a una constante K o a la constante dieléctrica K por la sumatoria. Esto significa que es sumatoria de Q sub I, es decir, Q1 más Q2 más Q3 más Q4, etcétera, dividido para R sub I. Asimismo, representa en forma general, para no estar poniendo R1, R2, R3, R4, R sub I y simbolizaríamos esa forma. Perdón, energía potencial eléctrica se simboliza, perdón, se simboliza con la letra mayúscula U. La energía potencial debido a la carga Q colocada a una distancia R de la carga Q es igual al trabajo realizado en contra de la fuerza eléctrica, al mover la carga Q desde el infinito hasta el punto considerado. La fórmula de energía potencial eléctrica es a la constante de eléctrica K, recuerde que esta es una constante que vale 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, es una constante. La carga Q mayúscula por la carga Q minúscula, o podemos poner Q sub 1, Q sub 2, dividido para R, la distancia. En conclusión, siempre que una carga positiva se encuentre en contra del campo eléctrico, la energía potencial eléctrica se incrementa. Y siempre que la carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico, la energía potencial eléctrica decrece. Al fútbol según los aficionados. Tenemos ahora el primer ejercicio. Dice entre dos placas cargadas con diferente signo, como se indica en la siguiente figura, existe un campo eléctrico uniforme de 4 por 10 elevado a la cuarta newton sobre coulomb. Una carga Q de 6 por 10 elevado a la menos 6 coulomb se sitúa en un punto A. ¿Qué trabajo realiza el campo para llevar la carga desde el punto A hasta el punto B y después hacia el punto C? ¿Qué trabajo realiza el campo para llevar la carga de A hasta C? Bueno, aquí nos da el dibujito. Vamos en este momento nosotros a ir explicando en la pizarra. Ahí vamos a compartir. Y a la persona que dice que está de oyente, no hay problema, Héctor Guamán. Guamán debe ser. Ya no hay más chat. Listo. Déjeme ampliar la parte de la pizarra lo que más podamos. Muy bien. Entonces vamos con el primer ejercicio. Número 1. Voy a volver a leerlo para de una vez ir encontrando los datos del problema. Datos.
Dos puntos. Dice, entre dos placas cargadas con diferente signo, como se indica en la siguiente figura, existe un campo eléctrico uniforme. ¿Cómo simbolizamos el campo eléctrico? Con la letra mayúscula E. Es igual a 4 por 10 elevado a la cuarta Newton sobre Coulomb. Una carga Q, una carga minúscula Q, es igual 6 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb. Se sitúa en el punto A. ¿Qué trabajo realiza el campo para llevar la carga desde el punto A hasta el punto B y después hasta el punto C? ¿Qué trabajo realiza el campo para llevar las cargas desde A hasta C? Esos son los dos datos que me da el dato implícito de la constante dieléctrica K, que vale 9 por 10 elevado a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Incógnitas. ¿Qué nomás me pedía? Dice, ¿qué trabajo realiza el campo para llevar la carga desde el punto A hasta el punto B? En la parte A, ¿cómo simbolizamos trabajo? W desde el punto A hasta el punto B. Literal B, ¿qué trabajo realiza el campo para llevar la carga desde A hasta C ahora? El trabajo desde A hasta C. Listo. El esquema, como decíamos, aquí nos da, vamos a ubicar el dibujito. Las dos placas. Ahí está la primera. Por ahí. Estas placas tienen signo positivo. Y acá tiene signo negativo. Ya, en esta posición tenemos una carga. Nace una fuerza.
Aquí tenemos el punto A, el punto B y acá abajo C. La distancia que hay desde A hasta B es 50 centímetros. Desde B hasta C, 40 centímetros. Campo eléctrico. Y aquí forma un ángulo θ, un ángulo φ, como queramos ponerle. ¿Ya? Ahí estaría el dibujo correspondiente. Solución. Ya. En primer lugar, vamos a calcular, necesitamos, bueno, aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí estaría el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Y este triángulo rectángulo tendría este cateto o horizontal que vale 50 centímetros. Este cateto vertical es 40 centímetros y podría calcular esta hipotenusa, ¿no? Para aquello, digo que la distancia AC que representa la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de AB, que es el un cateto, al cuadrado, más BC, que es el otro cateto. Ese es el teorema de Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz de AB, que es el cateto horizontal, al cuadrado, más el cateto vertical BC al cuadrado. Reemplacemos. AC va a ser igual. ¿Cuánto vale AB? AB vale 50 y esto lo elevamos al cuadrado. Más. ¿Cuánto vale BC? BC vale 40 y esto también lo elevamos al cuadrado. AC como hipotenusa es igual. Si yo pongo en la calculadora raíz 50 al cuadrado más 40 al cuadrado, me da 64,03. ¿Y a qué unidad? Si esto es centímetros, obviamente que va a ser centímetros. Entonces, se ha calculado esta distancia desde A hasta C que vale 64, pongámosle aquí, 64, centímetros, ¿no? El valor de esa hipotenusa. Una vez que nosotros tenemos ya, ahora sí iniciamos para el trabajo. Entre A y B primero.
Vamos a encontrar este trabajo entre A y B. El trabajo entre A y B es igual a la fuerza por la distancia. Pero sabemos que es igual a fuerza sobre carga si de aquí despejo esta F, que es lo que sería en común estos dos, entonces diría que F es igual. A ver. Despejando decíamos aquí F, lo único que hago es multiplicar en cruz, este estaría sobre 1, F multiplicado por 1F y E multiplicado por la carga. Regresamos a la fórmula. El trabajo entre A y B va a ser igual. La fuerza, pero la fuerza es E por Q, por la carga. Y esto multiplicado por D. El trabajo entre A y B va a ser igual. ¿Cuánto vale E, que representaba el campo eléctrico? Entonces, 4 por 10 elevado a la cuarta por la carga, 6 por 10 elevado a la menos 6. Seis por 10 elevado a la menos 6. Y por la distancia. Entonces, ¿cuál es la distancia que existe entre A y B? Es 50 centímetros. Pero esta distancia debemos pasarle a metros. Lo único que hacíamos es dividir 50 para 100 y eso nos va a dar 0,5. Voy a hacer una de estas transformaciones nada más para que los otros ya podamos ir haciendo en forma directa. 50 centímetros y estábamos cambiándoles a metros. Un metro tiene 100 centímetros. Sale pegado. Un metro decíamos que vale 100 centímetros. Se simplificaría el centímetro con el centímetro, 50 dividido para 100, y ese es el resultado que decíamos que sale 0,5. ¿Qué unidad metros? Ya. El trabajo entre los puntos A y B es igual. Todo esto podemos hacer directamente, ¿no? 4 expresión a la cuarta por 6 expresión a la menos 6 y por 0,5. Veamos si es que sale 0,12 joules.
No quiero escribir bien, cara. 0,12 y acordarnos que la unidad del trabajo es el joules, J mayúscula. Ya, eso sería la parte A, el trabajo que existe entre A y B. Entonces, el trabajo es fuerza por distancia, pero sabemos que el campo eléctrico es fuerza sobre carga. Despejamos, reemplazamos y tendríamos el primer resultado. Ya, el trabajo entre A y B. Luego, me pide que encontremos el trabajo entre A y C, pero previo a eso también debo calcular el trabajo que existe entre B y C. Entonces pongo para el trabajo BC. Ya. El trabajo que existe, pongámosle aquí, el trabajo que existe entre B y C vale cero. En este caso, 0 joules. ¿Por qué? Desde B hasta C, en la parte vertical, la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Sí, esa es la fuerza, perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, no hay trabajo, ¿no? Porque coincide ahí. Entonces, por eso el trabajo vale cero. Si queremos poner dB hasta C, la fuerza es perpendicular, decíamos. La fuerza y ese es el símbolo de perpendicular al desplazamiento. Desplazamiento. Pues ahí, por tanto, el trabajo vale cero. Ya tenemos entonces el trabajo entre A y B, el trabajo entre B y C, y nos faltaría el trabajo entre A y C. Para el trabajo entre B y C. Ya. Entonces, el trabajo entre A y C va a ser igual al trabajo entre AB más el trabajo entre BC. El trabajo AC, este de aquí que representa la hipotenusa. Entonces, este trabajo ha sido igual al trabajo AB, que es el cateto horizontal, más el trabajo BC, que representa el cateto vertical. El trabajo entre A y C es igual. ¿Cuánto vale el trabajo entre A y B? 0,12 joules más el trabajo entre B y C, que valdría cero. Por lo tanto, el trabajo entre B y C es igual a 0,12. Hay que acordarse la unidad joules. ¿Ya? Entonces ahí estaría hecho el cálculo, las dos que pedían. El trabajo entre A y B es 0,12 joules y el trabajo entre, a ver, aquí es entre A y C. ¿Y aquí qué he puesto? En el primero sí está bien. Esto es entre A y C. Como no estaba muy claro, ya. Acá sí está, entre A y C. Ese es el que me pedía.
trabajo entre A y C, trabajo entre A y C. Ya solo es cuestión de haber encontrado primerito por Pitágoras esta hipotenusa. Luego calculábamos el trabajo entre A y B, el trabajo entre B y C y el trabajo entre A y C. ¿Qué puede ser? Este es el trabajo entre A y C, la parte de la hipotenusa. Por favor, en cuanto se cierre, nos volvemos a conectar, ¿no? Para la segunda hora de clases. Listo.